El antídoto, una receta para los efectos secundarios de la pandemia. Bueno, Sonia, muchas gracias por estar hoy con nosotros en este espacio. La idea es que podamos hablar acerca de los vínculos y cómo fueron cambiando a lo largo de un poco más de un año que llevamos de pandemia. Sabemos que han efectivamente cambiado. La idea es que nos cuentes cómo ves los vínculos hoy en día con todo lo que ha pasado a nivel general primero. Bueno, yo les agradezco a ustedes porque en realidad es una época y una situación donde está muy bueno poder charlar y pensar y transmitir algunas cuestiones que me parece que son importantes para las personas que estamos viviendo esta época tan especial de nuestras vidas, de la sociedad, del mundo. Así que bueno, contame un poco qué les gustaría saber. Pasamos de pronto a estar mucho más tiempo compartiendo con nuestras familias, con los hijos, con nuestras parejas, en nuestras casas, en un mismo espacio físico. ¿Cómo afectó eso a los vínculos? ¿Cómo afectó en los entornos familiares? Bueno, mira, te cuento un poquito que sería interesante hacer como una diferencia, ¿no? Entre esto de cómo es ocupar lugares, habitar espacios y convivir, ¿no? Entonces a veces estamos en los lugares como ocupando esa situación, pero no hay demasiadas experiencias afectivas o amorosas o de acercamientos. A veces sí, cuando habitamos esas situaciones, quiere decir que hay algo nuestro que se está poniendo en juego, tanto en los espacios de la casa como en los vínculos con quienes convivimos. Puede ser pareja o no, puede ser amigos, puede ser familias. Lo importante es que hay algo que varió fundamentalmente, que fue la convivencialidad, es decir, vivir con otros, ¿no? Y ahí se pusieron en juego muchas situaciones. Para alguna gente fue una experiencia absolutamente nueva, esto de convivir muchas más horas, compartir otros tiempos, otros espacios con los hijos, con la pareja, con quien convivían, digamos. Para algunos fue muy difícil porque les implicó casi armar una nueva relación, ¿no? Estructurar una rutina nueva por completo. Sí, pero afectiva también, emocional, porque no es lo mismo levantarse a la mañana, irse a trabajar, volver a las 7 de la tarde, darse una ducha, por ahí cenar, y ver algo de tele, irse a dormir, digamos. Esto lo llamaba mucha gente la normalidad, claro. Esa vida muy rutinaria, pero bueno, muy estructurada, muy organizada, de esa forma, y se vivía así, digamos. Resulta que algo de todo eso cambió, radicalmente cambió, y entonces otros contactos con la pareja, con los hijos, ¿no? Generó muchas derivaciones, ¿no? En algún punto a algunos les fue muy bien con eso. Quiero recalcar esto porque siempre se pone el acento en que hubo más divorcios, más separaciones, pero también hubo gente que se pudo replantear situaciones y reformularlas. Y nosotros hemos visto, inclusive desde la atención en el hospital y desde la vida usual de la sociedad, que también para muchas personas fue muy importante encontrarse con esa otra realidad. Esto no quiere decir que es un efecto positivo de la pandemia, quiere decir que los sucesos como las pandemias u otras situaciones producen efectos. Y hubo efecto efectivamente de alguna gente que no le fue muy bien en esto porque se encontró con que no le era tan fácil convivir y otras personas que les Sí, pudieron adaptarse y hasta se fortalecieron de pronto. Sí, a mí me es un poco difícil la idea de adaptación. Yo creo que más que adaptación es un trabajo que uno hace frente a una situación nueva y que tiene que implementar ideas, pensamientos, afectos, recursos, y que de eso sale algo que de alguna manera te permite vivir la situación de otra forma, ¿no? Así que yo creo que hubo y hay de todo. Por supuesto, en este momento hay un grado interesante de agotamiento, porque bueno, esto ya lleva un tiempo importante, y bueno, habrá que implementar
más recursos porque es una situación que nos afecta personal, vincularmente, socialmente, y creo que es importante tener en cuenta esas variables, ¿no? Bien. E independientemente de las personas, la tecnología también tuvo como un papel muy protagónico para todos durante el año pasado, durante este año sigue estando ahí vigente. ¿Cómo crees que afectó la tecnología en la vida de todas las personas que tuvimos que adaptarnos a las condiciones nuevas laborales, a las condiciones nuevas de escolarización? Mira, la tecnología ya viene estando en la vida de las personas, de las sociedades y del mundo hace bastante tiempo. Lo que pasa es que fue de distinto acceso, digamos, ¿no? Tenemos los niños, digamos, para los cuales, por eso los llaman nativos digitales, para los cuales la tecnología es como parte de su vida, es como aquel que no nació con no nació con el ascensor funcionando y de pronto está en un edificio con ascensor. Eso nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Que nos fuimos accediendo. Pero yo siempre cuento que, bueno, mi mamá tiene 93 años, así que le compramos un celular porque era muy importante y bueno, es increíble porque de esa manera pudimos mandarle fotos, pudimos mandarle WhatsApp y de a poco y de alguna manera como poniéndola en juego pudo acceder a todo eso. Igualmente yo creo que efectivamente se ve la tecnología como si fuera una parte aparte de la vida, o sea, está la vida y la tecnología. Uh-huh. Y yo creo que en estos momentos la tecnología es parte de la vida. Claro. Y entonces creo que nos permitió, por un lado, nos permitió muchas opciones de contacto, de encuentro, de socialización, porque yo no creo que el aislamiento social sanitario sea igual que aislarse. Yo creo que puede haber aislamiento sanitario, pero que podemos buscar formas de estar en contacto a través de la tecnología justamente. Y es cierto que por otra parte a veces la pantalla es como muy succionadora, ¿no? Como que concretamente hablando, creo que de todas maneras se están armando de a poco otras situaciones, pero en algún momento es muy succionadora. ¿En qué sentido? En que de repente no hay horarios, no hay límites, no hay topes, ¿no? Y se producen en los vínculos a veces muchas situaciones con el WhatsApp, con los malos entendidos, uh-huh. Con el hecho de que de alguna forma te lleva, por ejemplo, a trabajar muchísimas más horas de las que trabajabas, porque la computadora está ahí, entonces es de fácil acceso. Sí, la accesibilidad. La accesibilidad cuesta cortar, ¿no? Así que bueno, hay que ir graduando. Sí, los chicos de pronto que se la pasan horas jugando, tienen toda la mañana o la tarde con las clases y después están permanentemente en la computadora porque están jugando, y los padres que están de pronto todo el día trabajando y después a la tarde-noche se conectaban para poder hablar con los familiares. Hay como un agotamiento también mental que se produce, creo que a la noche cuando uno finalmente termina el día, que tiene un poco que ver con eso, con esa exposición completa continua a la pantalla. Sí, yo siempre digo que es re difícil mirarse la cara todo el día en la pantalla, porque, por ejemplo, en las clases o con los pacientes, uno se está mirando todo el tiempo el rostro, ¿no? Sí. Cosa que no pasaba cuando uno está más presencialmente, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que esto llegó para quedarse, como digo yo, y me parece que es importante, bueno, ver cómo darle posibilidades y también ponerle topes, ¿no? Claro. Que es algo en lo que nos tenemos que entrenar. Claro, cada uno ir tomando conciencia de qué tanto se expone a eso y poder ponernos nuestros propios límites. Sí,
Y también poder ponérselos a otros, porque hay gente que se enoja, por ejemplo, cuando vos no contestás un WhatsApp enseguida, o otra cosa, por ejemplo, si en este momento te mandaran un audio y vos no lo podés escuchar, y se da por sentado que uno está con una especie de incondicionalidad y una disponibilidad continua. Y yo creo que es importante poder ir charlando y decir, bueno, a veces esto va a requerir pausas, va a requerir espacios y tiempos para responder, y que eso no significa dejar plantado a otro, por ejemplo, o no tenerlo en cuenta. Pero hay una solicitud de cierta incondicionalidad, ¿no? Bien, quería consultarte si hubo durante el año pasado alguna consulta más frecuente a nivel consultorio de parte de los pacientes, algún tópico que se haya repetido más a partir de la pandemia. Sí, hubo varios, digamos. Unos tuvieron que ver con las situaciones que se plantearon a nivel de los papás que no viven juntos, papás y mamás que por ahí no viven en la misma casa, y entonces cómo armar situaciones con los hijos, dado que había ciertas reglas de respeto de circulación, sociales, etcétera. Claro. Me parece que otro punto importante fue estuvo relacionado con un cambio de vida muy fuerte que tuvo que ver con la escuela, y nosotros como atendemos familias, digamos, y una exigencia denodada respecto de los padres. Me parece que los padres estuvieron muy, muy exigidos, teniendo que trabajar, haciéndose cargo de la casa, de los chicos, de la escuela de los chicos, porque yo creo que ahí hubo, como no había mucho entrenamiento ni preparación, se quiso como trasladar la escuela a la virtualidad. Y esa no es la idea, ni siquiera de la tecnología, pero creo que no hubo tiempo quizás de preparar otro modo de hacer, en la medida en que había una instancia de aprendizaje virtual. Y entonces las escuelas querían, a mi gusto, ¿no?, querían transmitir la misma currícula y darle tareas a los chicos. Los chicos más chicos es muy difícil que hagan la tarea o se conecten solos. Sí, sí. Y el déficit de atención, ¿no?, que uno tiene frente a una pantalla también. Sí, más, bueno, como déficit de atención para nosotros es un cuadro particular, entonces creo que tiene que ver con, no tanto porque los chicos tienen una multiatención muy distinta a la que tenemos los adultos, pero tenía que ver con que están en primer grado, segundo grado, tercer grado, y necesitaban que sus padres, que simultáneamente tenían que trabajar, etcétera, los conectaran con la virtualidad, los acompañaran, y mandaban tareas como si estuvieran en la escuela, digamos. Así que yo creo que los padres estuvieron muy, muy exigidos en ese sentido, y muchas veces tratábamos de que no se sientan tan sometidos a esas exigencias, sino que pudieran armar una relación con sus hijos lo más amable y favorable posible, que no se vieran interferidos por esa situación, y que lo que pudieran cumplir, cumplieran, y lo que no. Porque estamos en pandemia y realmente hay que darle bolilla a eso que nos está pasando a nosotros y en el mundo, ¿no? Muchas personas perdimos seres queridos durante el año pasado. ¿Cómo se sobrelleva esa situación, sobre todo en estos momentos en los que no se pudo por momentos, digamos, estar en contacto o hacer una despedida como uno está acostumbrado de ese ser querido? ¿Cómo afecta en el núcleo familiar una pérdida en medio de una pandemia? Es una de las situaciones más dolorosas y más tristes, no solo por la pérdida, digamos, ¿no?, y lo afectivo que está en juego, sino por este sentimiento de soledad, ¿no?, de la persona que falleció, y a veces de no poder hacer las ceremonias, o que son rituales que de alguna manera ayudan a elaborar las pérdidas y a poder soportar lo difícil que es la ausencia de un ser querido. Y creo que fue una de las experiencias más dolorosas y más penosas
de todo este tiempo, ¿no? Que afecta muy, muy de lleno a los grupos familiares, ese no poder despedirse, podríamos decir de alguna manera. Igual sigue siendo la muerte, siempre va a ser dolorosa, sorpresiva, dolorosa y penosa, pero en esta circunstancia se le agregó la situación de la soledad del que no podía ser visitado o contenido o acompañado en sus últimos momentos, y también generó muchas situaciones de rabia, ¿no? Y de mucha indignación, que además es muy difícil porque es una situación que nos excede y que por más que tratemos de buscar algo así como culpables o responsables de eso, la realidad es que esta situación nos excede a todos, y por eso creo que fue una de las situaciones más penosas. ¿Sí? ¿Hay alguna forma mejor o más conveniente de abordar estos casos de pérdida en esta situación de pandemia? Yo creo que poder acompañar, poder hablar, pero no forzar el hablar, porque a veces hay una idea de que las situaciones pensadas como traumáticas, llamemos así, es necesario hablarlas y hablarlas y hablarlas para que de alguna manera se metabolicen, ¿no? Y yo creo que hay muchas y muy diferentes formas de abordar un duelo o una pérdida, y las personas tienen que tener su tiempo, no siempre es inmediato. Y muchas veces escuchar, pensar, hablar, así se quiere hablar de otras cosas, pero saber que el acompañamiento es importante, sin forzamientos. Bueno, Sonia, te queremos agradecer nuevamente por haber compartido este espacio. Hablamos sobre familias, sobre comportamientos nuevos que tuvimos que tener las personas, que estamos teniendo en este momento, distintos temas que creo que han sido muy interesantes, así que gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo episodio.